Déjate lo cuento. La salida. ¿Escuchas eso? Ya sortearon la muralla. Los sonidos metálicos eran apenas audibles entre el viento, pero no había posibilidad de confundirlos. Los 4 hombres sentados a la mesa se acercaron un poco más los unos a los otros. No era por miedo, sino para conservar el calor. ¿Tú crees?, preguntó Prescott, sin ocultar el nerviosismo en su voz. Vaya, las murallas son tan gruesas que no creí que... Cierra el pico, gruñó Harrick mientras volteaba su siguiente carta. Solo te está jodiendo. Luego echó una mirada de complicidad a su compañero y una sonrisita se dibujó en su rostro. ¿O no? Charles cayó en la cuenta de que disfrutaban asustando al novato. Ver cómo desaparecía el color del rostro de Prescott era mucho más entretenido que cualquier otra cosa que habían hecho en los últimos 6 días, en particular más que jugar cartas. Si lograron sortear la muralla, pues ya estuvo, dijo Cort con naturalidad al son de un suspiro de resignación fingido. Roerán los cables de energía y moriremos congelados en este agujero. Garrick tomó otra carta. Para nada, nos encontrarán mucho antes de que nos congelemos. Somos lo que irradia más calor en 20 kilómetros a la redonda. Las criaturas se abrirán paso hasta acá antes de dirigirse a ningún otro lado, y ahí sí, ya estuvo. El viejo marín no se equivocaba en cuanto al frío. La caldera llevaba 6 horas apagada, y entre todo lo que hallaron en el antiguo búnker no había combustible. Los conductos geotérmicos en el suelo constituían la única fuente de calor restante, pero era terriblemente inadecuada. No pueden haber llegado aún, razonó Prescott. El fantasma habría visto, nos habría avisado y estaríamos en camino lejos de aquí. La segunda parte de la mano fue repartida y Cort se llevó el premio. 6 rondanas grandes, 10 pequeñas y un par de fichas de dominó despostilladas. Ayer jugaban por comida y duchas sónicas, pero el futuro era demasiado borroso en este punto. Qué mal que no había suficientes fichas de dominó para jugar una partida, pensó Charles. Sería un cambio agradable. Quizá ese sonido fue él, el fantasma, dijo Prescott esperanzado. Tal vez se prepara para efectuar el llamado. Puede que esté muerto, replicó Cort, callando de inmediato al joven marín. A esto siguió un silencio incómodo. Las palabras del veterano reflejaban lo que todos pensaban, pero que nadie deseaba expresar. Creo... A nadie le importa lo que crees, interrumpió Garrick. No habrá extracción. Si los de operaciones especiales se largaron, pues ya fue. Nadie más sabe que estamos aquí. Probablemente había verdad en eso, pensó Charles. Las órdenes de las misiones eran sencillas: permanecer en las ruinas del complejo abandonado hasta que los Zerg hicieran acto de presencia. Una vez que eso sucediera, el fantasma asignado a su unidad solicitaría un ataque táctico de precisión y posteriormente solicitarían la extracción. En resumen, todos ellos eran la carnada. A Charles no le agradaba la situación más que a los otros, pero era su primera tarea, su primera misión. No rompería filas ni desobedecería órdenes a menos de que no hubiera otra opción. El único problema era el fantasma. Perdieron contacto con él hace 26 horas. Vaya, nadie lo había visto ni una vez durante toda la misión. No era más que una voz entrecortada al otro extremo de un comunicador traqueteado
y ya no decía nada. Para empeorar las cosas, el fantasma era el único que tenía los códigos para transmitir la solicitud de extracción. «Intenta comunicarte de nuevo», Chan le dijo a Garrick. «Prueba todas las frecuencias». «¿Crees que no hice eso ya?», respondió hoscamente el marín. «Pura estática». «Entonces habrá que ir a visitarle», dijo Chan. «Tenemos que checar eso». Cort le lanzó una mirada a Garrick y ambos, sin necesidad de palabras, pensaron lo mismo. Chan sabía que los dos marines eran veteranos y respetaba eso. Juntos habían visitado lugares y hecho cosas que Chan deseaba vivir en carne propia. Esa fue la razón por la cual se enlistó. Nadie dijo nada por un buen rato. «Uno de nosotros es el que irá». Cort rompió el silencio como si estuviera al mando. No era el caso. De hecho, ninguno de ellos tenía autoridad. Prescott parecía confundido. «¿Uno de nosotros?». Garrick asintió con lentitud. «El cerezo tiene razón. Hay que hacer algo». «¿Quién?». «Lo dejaremos al azar», dijo Garrick y tomó las cartas. El complejo era de tamaño considerable, sin tampoco ser gigantesco. El fantasma se encontraba en la torre del sur, la cual tenía vista al horizonte. No había modo de llegar ahí sin cruzar el oscuro, inmenso y helado atrio. Chan miró al corpulento marín bajar las manoseadas cartas que le habían mantenido entretenidos la mayor parte de la semana pasada. Sus anchas manos flotaban sobre la mesa mientras repartían las cartas. Sus dedos estaban tapizados de cicatrices. «La mano más baja es la que irá», confirmó el viejo marín. «Nadie se echa para atrás y no hay 2 de 3. Solo es cosa de salir y regresar. Ya veremos qué hacer después de eso. ¿Entendido?». Todos asintieron. Prescott fue el último. No quedaba más que decir. Chan observó cómo los demás tomaban sus cartas antes de tocar las propias. 2 reinas. Enorme. Tremendo. 3, dijo Chan, deslizando boca abajo el resto de sus cartas sobre la mesa. Los demás también desecharon 3 cartas, con excepción de Prescott. Después de dudar un poco, el joven marín desechó una carta. «¿Solo necesitas una?», preguntó Garrick. Prescott asintió casi a modo de disculpa. Garrick se encogió de hombros y repartió el resto de la mano. Todos tomaron sus cartas. «Tú primero». Cort miró fijamente a Chan antes de volverse y escupir hacia el suelo. Sin palabras, Chan colocó sus 3 reinas sobre la mesa. Garrick dejó escapar un suave silbido. «Carajo, Cerezo, tienes suerte. Parece que tú no irás». «Yo tampoco». Cort reveló un par de sotas. «Y qué bueno, porque me estoy helando». Todos se volvieron hacia Garrick, quien los hizo esperar a propósito. «Par de 9», declaró al final. Luego, de modo más convincente, el marín volteó sus cartas sobre la mesa. El juego ahora estaba en manos de Prescott, quien no paraba de moverse. Miraba sus cartas y las de los demás como si buscara que las piezas encajaran mágicamente en su sitio. Eventualmente mostró lo que tenía. «No tienes nada». Cort miró la mano. «Solo tienes un as». Garrick tomó las cartas de Prescott y las extendió sobre la mesa. «¿Qué demonios pretendes hacer? ¿Otra corrida?». Empujó las cartas del joven soldado con su dedo grueso. «¿Recordaste que a esta baraja le faltaba un rey cuando la encontramos? ¡Qué estupidez!». Prescott aún no había dicho nada. Tenía los hombros encogidos y negaba con la cabeza. Luego alzó las manos en un gesto de derrota. Palmas planas, dedos extendidos. «Bueno, agarra tus cosas»,
dijo Garrick mientras extendía una mano hacia las cartas. Porque será... De súbito, Chan sujetó con fuerza la muñeca de Garrick. Espera un momento. Molesto, el marín retiró el brazo como si le hubiese herido. Chan lo soltó, asintiendo en dirección a las cartas que se encontraban frente a él. Parece que tienes 2 9 de diamantes. Todas las miradas convergieron sobre las cartas de Garrick. Eso era cierto. Cort se echó a reír. Vaya, compañero, ¿de dónde carajo sacaste eso? Todos los boletos de ida y sin regreso, todas las veces que echamos suertes, siempre creí que estaba haciendo derecho conmigo. Siguió riendo mientras estrujaban la carta delincuente. No solo provenía de una baraja distinta, sino que el reverso también era de diferente color. ¡Cállate! Garrick bufó. Sus palabras escurrían veneno. El viejo marín le lanzó una mirada feroz a Chan. El cerecito tiene 3 reinas. ¡Qué lindo! Las únicas reinas que ha visto en su vida. Garrick, un hombretón de 2 metros de altura, se incorporó de súbito y colocó estruendosamente un pie sobre la mesa. Luego alzó hasta las rodillas su pantalón rasgado, revelando una brutal cicatriz irregular que parecía devorar la mitad de su pantorrilla. ¿Ves eso?, señaló. Ocurrió en Revera, donde una reina Serg casi me arranca la pierna. Perdí 800 hermanos ese día, 6 más al siguiente. Todos estaban de pie, pero nadie decía nada. Prescott no dejaba de mirar el suelo. Cort sonreía aún. ¿Y esto? Garrick se recogió su sucio cabello negro. Una bala grabó una hendidura en mi cráneo. El marín pasó uno de sus dedos sobre la misma, picándola de manera obscena. Fuego amistoso. Fue un día increíble. Charn se mantuvo firme, mas Prescott intentó retroceder. Garrick agarró al muchacho por el hombro y lo jaló hasta que quedaron cara a cara. El viejo marín gruñó. Sus dientes amarillentos estaban a centímetros de la nariz de Prescott. Aún así vas, dijo. Esto no cambia las cosas. Hice mi parte e hice mi servicio. Estoy demasiado viejo para esta mierda. Ahora te toca a ti. Garrick soltó a Prescott y éste se desplomó en su silla, derrotado. Era obvio que el veterano no iba a salir a ningún lado. No daría su brazo a torcer. Iré yo, pues, dijo Charn. Las palabras no parecían provenir de su boca. Cort se volvió con curiosidad, como si viera a Charn por primera vez. ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues sí. Charn asintió, más para sí mismo que para los demás. Estoy harto de esperar. Terminemos con esto pronto. La armadura de combate Terran era tan pesada como lo era antigua. Hallaron la coraza en la armería del búnker y las placas para las piernas en un pequeño baúl, justo fuera de las puertas presurizadas. Eran trozos de metal antidiluviano con correas. El traje se sentía helado al contacto con la piel, pero al menos servía como rompevientos. Las botas y los guantes ya no existían. Charn casi dejó el recinto sin protección para la cabeza. «Toma», Cort le lanzó el casco sin visor. «Valiente es una cosa, estúpido es otra muy distinta». Con esas palabras el marín cruzó el umbral y desapareció. Charn se acomodó el casco sin visor. Afuera del búnker el viento era brutal. Charn tuvo que inclinarse de manera pronunciada para evitar caer al suelo. Los otros 2 hombres estaban apiñados bajo lo que quedaba del toldo, impacientes por regresar al interior. «La torre sur se encuentra en esa dirección», gritó Prescott al viento mientras señalaba con el dedo, temblando de pies a cabeza. «Rodea el taller y pasa al tercer garage. Cuando llegues a la pared, vira a la izquierda y síguela». Charn asintió. Garrick le entregó su AGR-14 modificado y le dio una palmada en el hombro con tal fuerza que casi lo derriba. «Buena suerte». «No olvides sellar las puertas una vez que me encuentre en camino», dijo Charn.
Garrick esbozó una sonrisita. Sostenía un soplete de plasma. Tú ni te apures por eso. Sus camaradas desaparecieron y Charles se volvió para encarar al viento, maldiciendo el hecho de que éste soplaba en su contra. Avanzó un paso a la vez, protegiendo sus ojos con una mano y usando la otra como apoyo. Para llegar al taller tenía que cruzar el enorme atrio. Esta era la peor parte del viaje, pues, sin edificios en los alrededores, el viento era 2 veces más fuerte y 5 veces más frío. Escurría cual líquido sobre el cuerpo de Charles. Golpeaba su rostro expuesto y se deslizaba por su cuello y pecho. Las manos pronto se le engarrotaron y sus dedos se trababan en una especie de torcido saludo mientras intentaba cubrir sus ojos de los embates del viento. No obstante, siguió avanzando paso a paso. Pronto, Charles llegó a la mitad del gélido trayecto. Ahí miró en todas direcciones y sintió que se encontraba en el limbo. Apenas si podía discernir la silueta del búnker detrás de él. Al frente el taller parecía estar a kilómetros de distancia. Bajo sus pies no había más que hielo negro, liso, y a mayor profundidad asfalto congelado. Charles apretó su AGR-14 con más fuerza y siguió caminando. Cruzar el atrio le tomó casi 10 minutos y rodear el taller otros 2 o 3. Pronto se encontró la fila de garage que mencionó Prescott y empezó a andar hacia ellos antes de darse cuenta de que el segundo estaba abierto. Tenía la esperanza de hallar una puerta techada para detenerse y regresar la circulación a sus extremidades, pero esto era aún mejor. Charles trastabilló al interior del garage oscurecido, irguiéndose con el cambio de inercia. Es difícil de creer que hace unos meses este puesto de avanzada se encontraba activo. Charles trató de imaginar a los cientos de personas que trabajaban aquí. Manejaban la maquinaria, operaban las defensas, daban mantenimiento a las estructuras. Asimismo, dormían en los cuarteles, comían en el comedor y mantenían los generadores funcionando. Sin embargo, todo eso fue previo a los Zerg, antes de que el enjambre llegara a fastidiarlo todo. Charles flexionó sus dedos mientras pensaba que esta situación ocurría con mucha frecuencia. Luego, en una de las esquinas del garage, algo se movió. Fue casi imperceptible en un principio. Sin embargo, conforme sus ojos se ajustaban a la falta de luz de luna, Charles comenzó a distinguir detalles. Las sombras cambiaron en torno a la figura, revelando su tamaño y posición. Para cuando se dio cuenta de lo que era, Charles ya tenía el arma lista y estaba disparando. Los fogonazos del cañón del rifle Gauss iluminaron la habitación al ritmo de 28 descargas por segundo. El Zerling estalló en una lluvia de sangre y cartílago, chillando salvajemente al morir. Charles vio el cadáver danzar al son de los estrobos en la oscuridad, mientras era despedazado por munición de punta hueca. El joven marín soltó el gatillo cuando se hizo obvio que disparar ya no era necesario. Un escalofrío recorrió su espalda, pese a la adrenalina. El rifle Gauss se sentía bien en sus manos. Tenía peso y vida, como si le rogara a Charles que siguiera disparando. Parecía llamarle, o quizás su cuerpo solo sentía más calor para sus manos y dedos. Charles activó la lámpara del rifle e iluminó los restos de la criatura. Había trozos de caparazón regados por el garage, así como sangre, moco y quién sabe qué más embadurnado en las paredes. El marín avanzó con curiosidad y tocó lo que quedaba del Zerling, maravillado de lo pequeño que se veía, de su apariencia inofensiva. Charles se preguntó cómo algo así podía ser tan peligroso. ¿Cómo era posible contar tantas cosas espantosas acerca de algo tan, al parecer, insignificante? En ese momento, sin esperarlo, el segundo y tercer Zerling chocaron contra su espalda. Irónicamente, fue la velocidad de las criaturas lo que lo salvó. El impacto proyectó a Charles con violencia hacia el frente, arrebatándole el rifle Gauss al dar contra el suelo. Sus 2 atacantes pasaron de largo, garras y cuchillas frontales haciendo ruido sobre el resbaladizo suelo del garage,
y se estrellaron del costado contra la pared al fondo del recinto. El primer Zerling chocó con fuerza contra el muro. Charn se incorporó de un salto y notó que el monstruo, aturdido, buscaba un punto de apoyo en el suelo helado. Una de sus alas quebradas colgaba en un ángulo extraño. Fascinado, Charn no podía apartar la vista de la criatura que se agitaba con dificultad. Pudo sentir ese par de ojos enloquecidos que le consumían, ojos que brillaban como ascuas en la penumbra. El otro Zerling estaba encima de él antes de que pudiera alcanzar su rifle. En lugar de intentarlo, Charn decidió soltar una patada contra el punto más grueso del tórax segmentado de la criatura. Corrió con suerte y lo pescó al vuelo, justo antes de que dos garras cuales guadañas se cerraran en torno a su cabeza, con precisión mortífera. Charn saltó hacia su rifle mientras el Zerling se recuperaba. El marín giró y disparó 2 ráfagas a ciegas, mientras el monstruo saltaba detrás de una pila de escombros ennegrecidos. No estaba seguro de haberle dado. Charn disparó una y otra vez hacia los escombros para asegurarse. Las balas levantaban nubes de polvo, humo y trozos de metal. De pronto recordó a su otro adversario. Al volverse hacia su derecha, el marín sintió terror al notar que el primer Zerling ya no estaba ahí. Charn retrocedió con lentitud hasta salir del garage y comenzó a buscar esos ojos característicos de los Zerling. Entre el humo y la oscuridad, estos revelaron la ubicación del enemigo. O eso le enseñaron. El viento lo golpeó con fuerza cuando dejó el garage. La luz de luna se colaba por todos lados, en patente contraste con las sombras en el interior de la estructura. Charn disparó a ciegas un par de ráfagas hacia la puerta. Buscaba obtener preciosos segundos en su intento de alejarse aún más. Descargaba ráfaga tras ráfaga mientras retrocedía, pensando frenéticamente qué hacer. Solo bajó la vista por un segundo. El contador de munición del rifle marcaba 60. Al mirar de nuevo al frente, la criatura se había ocultado tras los escombros. Ya casi estaba encima de él. Los filosos dientes del Zerling desgarraron la carne de su brazo con facilidad. Charn sintió lo ocurrido antes de que sus ojos lo registraran. Disparando sin control, el marín trazó un arco amplio con el rifle. Los 59 tiros que quedaban en el cargador perforaron al monstruo como si este fuese un trozo de papel, partiéndolo en 2. El último disparo hizo eco en las paredes de la base vacía, reverberando 6 u 8 veces antes de que regresara el silencio. Sangre escurría por el antebrazo de Charn y se extendía sobre los dedos de su mano izquierda cual telaraña carmesí. La piel de su hombro estaba hecha jirones y ardía como si un veneno vil recorriera sus venas. Charn dejó caer el rifle, cuya alarma de munición chillaba mientras 2 ceros parpadeaban en el contador, y echó a correr. Pasó frente al tercer garage, donde empezó a buscar la muralla. No le tomó más tiempo encontrarla, pues era inmensa. Medía alrededor de 12 metros de altura y su grosor era absurdo. Contaba con emplazamientos en la parte superior, donde alguna vez hubo torretas. Ahora solo quedaban cables con agujeros vacíos, danzando con violencia al son del viento. Charn se desabrochó la coraza y la tiró. La parte superior estaba doblada y se clavaba en su cuello con cada paso. Sin rifle ni armadura, se sentía desnudo, pero mucho más ágil. Viró hacia el sur y apretó el paso. El marín se detuvo al cabo de 90 metros, frente al agujero considerable en la pared. Este era del doble de tamaño de un camión grande. El acero había sido derretido desde el exterior y buena parte del suelo presentaban charcos de escoria endurecida. Podría haber sido el resultado de un proyectil incendiario, mas no existía ninguno de ese tamaño. Su instinto de supervivencia le indicaba que no se detuviera. Charn podía ver la torre, fantasmal e imponente en la distancia. La ironía no le pasó de noche y dejó escapar una risita nerviosa que no le hizo sentir mejor. Charn se encontraba a medio camino de la torre cuando su instinto le hizo volverse. Algo corría a gran velocidad junto a la muralla. El Zerling de la extremidad rota venía por él.
Los pies de Chan retumbaron con fuerza en el frío asfalto cuando echó a correr. Llegar a la torre era su única opción. Solo tenía una oportunidad de ganarle a la criatura antes de que ésta lo alcanzara, y no había tiempo para calcular si era posible hacerlo. Extrañamente el marín sudaba, tenía frío y sangraba, pero jamás había sentido tanto calor en su vida. La camisa de Charn estaba empapada con sangre y sudor. Los pulmones le ardían profusamente a causa del aire helado. La torre se apreciaba imponente frente a él, una delgada lanza de metal clavada con violencia en el cielo. Llegó al elevador antes que la criatura y presionó el enorme botón amarillo, mas no ocurrió nada. El corazón le dio un vuelco. Charn presionó el botón con más fuerza y ahí cayó en la cuenta de que no iba a funcionar. El complejo corría en energía de respaldo. Solo estaban activos los sistemas de soporte de vida y las luces de emergencia. Charn lo sabía, por supuesto, pues estuvo en el búnker toda la semana pasada, pero no lo consideró a causa de la conmoción. Charn podía escuchar al Zerling aullar mientras corría, y eso le aterrorizaba aún más que su apariencia. El chillido inhumano de la criatura pronto superó el viento, en tono y volumen conforme se aproximaba. Eventualmente llegaría frente a él, junto a su oído. El sonido le enloquecería, justo antes que las fauces del monstruo se cerraran en torno a su garganta. No obstante, había una escalera de servicio al otro lado de la torre, con travesaños de metal incrustados a lo largo de su extensión vertical. Charn corrió hacia ella sin mirar atrás, extendió un brazo, concentrado en el travesaño más alto que pudiera alcanzar, y comenzó el ascenso por su vida. Sus dos pies estaban firmemente plantados en la parte más baja de la escalera cuando una de las afiladas extremidades del Zerling le atravesó la pierna. Era similar a una ancla rígida que penetró hasta el hueso, mientras el marín intentaba liberarse. Charn pateó con su pierna libre, pero no alcanzó más que aire. Abajo, los chillidos de ira se convirtieron en triunfo. El Zerling hirió las piernas de Charn. El dolor era terrible. Las filosas extremidades de la criatura se movían de atrás hacia adelante, regando sangre por la base de la torre. Charn gritó entre dientes, intentando ascender con todas sus fuerzas. Algo reventó en una de sus rodillas, pero no desistió. La criatura dio un fuerte tirón y azotó el cuerpo de Charn contra el frío acero de la torre. El sonido del choque de metal contra metal resonó con fuerza, penetrando la nube de dolor en un instante de súbita y brillante lucidez. En eso el marín recordó el arma extra. Con una mano temblorosa, Charn desenfundó su arma de cargo. La C7 se agitaba sin control mientras la apuntaba a la criatura. El marín tiró del gatillo una y otra vez, ignorando los agudos chillidos y los alaridos inhumanos que surgieron. Estos vibraron en su cráneo y amenazaban con enloquecerle, pero Charn no dejó de disparar hasta que el arma emitió una serie de clics. Charn abrió los ojos y miró hacia abajo. Los tiros de la pistola habían clavado al Zerling al suelo congelado en múltiples secciones. La criatura herida intentaba liberarse, pero su cuerpo estaba destrozado. El marín descendió un escalón y tomó la pistola por el cañón, descargando una serie de golpes brutales contra la cabeza del Zerling, ya ahora moribundo. Después comenzó el lento ascenso de 18 metros por el costado de la torre entre el ventarrón. En el interior de la torre, la temperatura era agradable. 2 calderas de vapor generaban calor y Charn, al entrar al recinto superior, descubrió que ambas funcionaban al máximo de su capacidad. La escotilla por la que entró había sido forzada, muy probablemente por el fantasma, lo que era una buena señal. Entre eso y la calefacción activa, Charn se sentía optimista. El marín entró al área de observación y se sorprendió por lo que vio. Un enorme muro de vidrio blindado ofrecía una vista sin obstrucciones en casi todas las direcciones. 2 lunas blancas iluminaban el paisaje devastado al este. Era hermoso, desolado y bastante solitario. Charn vio su reflejo en el vidrio. Estaba cubierto de mugre y sangre de pies a cabeza. Su hombro estaba inflamado y en muy malas condiciones.
las laceraciones en sus piernas aún peor. Se preguntó en silencio si Garrick aún le llamaría a hacer eso. Al otro extremo de la ventana había una figura humanoide entre las sombras. Tenía la cabeza ladeada y miraba hacia el exterior. Era el fantasma. Como no se movía, Charm creyó por un momento que estaba muerto. La cabeza del fantasma giró para mirar a Charm directamente, como si estuviera midiéndole. El marín no podía ver su rostro. Los ojos robóticos de la máscara brillaban de manera vacía y escalofriante. Con la misma lentitud y sin decir nada, el fantasma regresó a mirar el paisaje iluminado por las lunas. El fantasma era el especialista Terran para poder hacer llamado a las bombas nucleares. Los fantasmas tenían gran poder psiónico, pero este fantasma no se veía bien, se le veía raro. «Oye», dijo Char mientras se quitaba el casco. «Oye, ¿qué diablos está pasando? ¿Cómo es que perdimos contacto desde el búnker, los marinos, contigo?» El fantasma permaneció inmóvil con los brazos cruzados, mirada fija en la oscuridad. Char aguardó medio minuto y después reunió valor suficiente como para dar un paso al frente. «Ya estamos hartos de podrirnos en ese búnker», dijo con mayor firmeza. Después de lo sucedido afuera, esto no era nada. Su miedo disminuía con rapidez y lo reemplazaba la ira. «Solicita la extracción ahora mismo. Solamente tú puedes. Es hora de irnos de aquí. El enjambre no va a venir». Char divisó algo en la distancia. Sin saberlo, avanzó 2 pasos más hacia la ventana blindada. Notó algo más allá de las murallas del complejo. «Deberíamos...» Las palabras se atoraron en su garganta. Algo se movía en el horizonte. Algo se agitaba. Algo revoloteaba. «El enjambre». Charm espetó asombrado. «Ahí está el enjambre». Había cientos. No. Había miles de seres reunidos a buena distancia de la muralla exterior del complejo. No avanzaban, pero Charm podía ver que se agitaban con cierto grado de emoción. Vio colonias enteras de Zerling, de hidraliscos, de corruptores y criaturas de mayor tamaño entre ellos. Quizá podrían ser ultraliscos. En el cielo también divisó mutaliscos que descendían en picada y aleteaban describiendo círculos lentos y perezosos. El fantasma no dijo nada. Charles se acercó a la ventana. «Dale, vamos, envía la señal, envíala. Solicita el misil nuclear y los aniquilaremos a todos al mismo tiempo». De modo inquietante, cual autómata, el fantasma solo dijo unas palabras. «Está hecho». Ataque nuclear detectado. Charm cerró los ojos con alivio. Al fin, ahora podría regresar a casa. Respiró profundo, limpiándose el sudor del rostro. En la distancia le pareció escuchar los motores de la nave de transporte que se aproximaba. Todo estaba bien, salvo ese punto rojo en el suelo. El fantasma se quitó la máscara, revelando ojos blancos, vidriosos, ya sin vida. Se inclinó hacia el frente con un tirón mecánico, y fue ahí cuando Charm vio los tentáculos verdes que surgían de la columna vertebral del hombre, los cuales aprisionaban su cuello y la cabeza. Tentáculos que pertenecían al parásito neural, que ahora controlaba todos los movimientos del fantasma. El Terran estaba parasitado. «Está hecho», repitió el fantasma. Sin embargo, sus labios no se movieron. En lugar de eso, los músculos en torno a su boca comenzaron a formar una sonrisa. Era el rictus enfermo y antinatural de algo que desconocía lo que una sonrisa debía ser. El fantasma parasitado se fundió con las sombras y lo último que vio Charm fue un brillo característico al activarse el dispositivo de camuflaje. Charm palideció y su boca se abrió de manera desmedida. El punto rojo parpadeaba aún mientras el rugir de los motores se hacía cada vez más fuerte. La bomba nuclear estaba a punto de caer en las instalaciones Terran.
Acabas de escuchar La Salida, una historia escrita por Danny McAllis para el libro antología StarCraft, Historias de Guerra, narrado por Sergio Rocanlover.